Avant de commencer, laisse ton esprit descendre un instant vers l'intérieur. Jung disait que toute rencontre authentique commence par un geste de silence. Si ces idées effleurent quelque chose qui vit déjà dans ton inconscient, abonne-toi, afin que cet espace reste un pont vers ta propre profondeur. Chaque like, chaque commentaire, aide cette connaissance à trouver ceux qui marchent encore, sans le savoir, vers leur propre ombre. Maintenant, avançons vers ceux qui cherchent à être vus. Cuando un empático deja de agradar a todos y comienza a ver la verdad, Carl Jung descubrió que algo notable ocurre. No se vuelven egoístas. Se vuelven peligrosos. No para otros, sino para cada sistema que se beneficia de su entrega infinita. Jung llamó a esta transformación individuación, y es lo más amenazante que un empático puede lograr en un mundo construido sobre su autosacrificio. Imagina el momento en que todo cambia. Estás sentado a solas, quizá después de otro día agotador de administrar las emociones de todos los demás. Has dicho sí cuando querías decir no. Has sonreído a través de tu propio dolor para mantener a otros cómodos. Has absorbido su estrés hasta que tu sistema nervioso parece estar en llamas. Pero esta vez ocurre algo diferente. En lugar de seguir adelante, te detienes y haces una pregunta que lo cambia todo. ¿Y si dejo de hacerlo? Esa pregunta es lo que Jung llamó el comienzo de la conciencia. Y para el empático que se atreve a responderla con honestidad, ya no existe retorno a la ignorancia. Pero aquí está lo que Jung descubrió, y casi nadie menciona. El don del empático, sentirlo todo, no es realmente un don. Es lo que yo llamo sensibilidad de supervivencia. Una respuesta traumática disfrazada de compasión. Jung observó este patrón repetidamente en su práctica. Escribió: el privilegio de una vida es convertirse en quien uno realmente es. Pero los empáticos no pueden convertirse en quienes realmente son, porque nunca han aprendido quiénes son sin las emociones de los demás. Déjame contarte lo que realmente sucede en ese primer instante de despertar. El empático no se vuelve gradualmente más consciente. Experimenta lo que Jung llamó la colisión con el inconsciente, un reconocimiento repentino y choqueante de que toda su identidad estaba construida sobre una mentira. La mentira de que son responsables de los sentimientos de todos los demás. Jung documentó exactamente este patrón en su trabajo sobre la individuación. Descubrió que las personas altamente sensibles a menudo desarrollan lo que llamó compasión inflada. Se vuelven adictas a ser necesitadas, porque es la única forma en que aprendieron a sentirse valiosas. Pero cuando esa burbuja estalla, ocurre algo extraordinario. El yo real comienza a emerger. Y aquí es donde el trabajo de Jung se vuelve revolucionario para los empáticos. Descubrió que cada persona carga con lo que llamó la sombra, todas las partes de nosotros que hemos rechazado u ocultado. Pero en los empáticos la sombra contiene algo que nadie espera: rabia, rabia pura, sin diluir, por haber sido usados, manipulados y dados por sentado. Jung escribió: no se llega a la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Para los empáticos esa oscuridad no es maldad, es su ira suprimida, sus necesidades negadas, su voz silenciada. Y cuando finalmente encuentran esta sombra, todo cambia. El empático que descubre su sombra no se vuelve cruel, se vuelve lo que yo llamo selectivamente consciente. Empieza a ver tácticas de manipulación que antes eran invisibles. Reconoce vampiros emocionales.
Percibe la diferencia entre necesidad genuina y crisis fabricada. Esto no es cinismo, es claridad. Jung identificó patrones específicos cuando las personas altamente sensibles comienzan la individuación, lo que yo llamo los 8 signos del despertar consciente. Y si te reconoces en ellos, estás experimentando lo que Jung llamó el nacimiento de la soberanía psicológica. Signo 1. El cambio de energía. El primer signo es lo que llamo la inversión de energía. En lugar de que tu energía fluya hacia afuera, hacia todos los demás, empieza a regresar hacia ti. Jung observó esto en sus pacientes. Cuando las personas dejan de entregar su fuerza vital de manera inconsciente, de pronto tienen energía para sí mismas. Dejas de sentirte drenado tras interacciones sociales. Dejas de absorber los malos humores de otros. Lo más importante, dejas de sentir culpa por tener límites. Jung escribió: la visión se vuelve clara cuando miras dentro de tu propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Si te han dicho que eres demasiado sensible, escribe: mi sensibilidad es mi fuerza. Pero aquí está lo notable. Otros notan este cambio antes que tú. Perciben que ya no estás disponible para ser su contenedor emocional, y algunos intentarán culparte para devolverte a tu antiguo rol. Signo 2. La máscara cae. Jung lo llamó la muerte de la persona, la máscara social que usamos para encajar. Para los empáticos, esa máscara suele ser la persona amable, la servicial, la que nunca dice no. Pero cuando comienza la individuación, esa máscara se vuelve imposible de mantener. Empiezas a decir lo que realmente piensas y no lo que otros quieren escuchar. Expresas preferencias en lugar de ceder constantemente. Admites cuando estás cansado en lugar de fingir energía ilimitada. Esto aterroriza a quienes se beneficiaban de tu autoborrado. Jung advirtió: lo más aterrador es aceptarse a uno mismo completamente. Pero para el empático que despierta, la autoaceptación se vuelve más importante que la aceptación social. Signo 3. El regreso de la proyección. Aquí es donde la comprensión de Jung se vuelve absolutamente crucial. Descubrió que a menudo proyectamos nuestras propias cualidades en los demás. Los empáticos proyectan su sensibilidad, su profundidad, su capacidad de cuidado genuino sobre personas que, en realidad, no poseen esas cualidades. Pero durante la individuación ocurre lo que yo llamo la devolución de la proyección. Dejas de ver potencial en la gente y comienzas a ver realidad. Dejas de inventar excusas para justificar su comportamiento. Dejas de creer que todos son simplemente malentendidos en lo profundo. Jung escribió: todo lo que nos irrita de otros puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos. El empático en despertar se vuelve consciente de algo fundamental. Les irritaba el egoísmo en otros porque habían reprimido su propio egoísmo saludable durante demasiado tiempo. Signo 4. Los límites se vuelven sagrados. Jung observó que los individuos que alcanzan madurez psicológica desarrollan lo que llamó una relación personal con el inconsciente. Para un empático, esto significa: por primera vez empiezas a escuchar tus señales internas en lugar de las demandas externas. Comienzas a decir no, sin sentir que debes justificarte. Dejas de disculparte por tener necesidades. Reconoces que las personas que se enfadan por tus límites eran precisamente aquellas que se beneficiaban de que no tuvieras ninguno. Esto no es egoísmo. Jung lo llamó integridad individual.
El empático que despierta descubre lo que yo llamo egoísmo sagrado. Comprender que cuidarte a ti mismo no solo es aceptable, sino fundamental para relacionarte auténticamente. Signo 5. La culpa se disuelve. Este quizás sea el más sorprendente de todos. La culpa abrasadora que un empático carga durante años, por tener necesidades, por ocupar espacio, por decepcionar a otros, comienza a desvanecerse. Jung llamó a esto la integración de la sombra. Cuando dejas de rechazar partes de ti, dejas de sentir culpa por ser humano. Descubres que la culpa era muchas veces la consecuencia de tácticas de manipulación ajenas. Cuando alguien te dice "has cambiado", con un tono de decepción ya no te apresuras a corregirte. Piensas, sí, he cambiado y ese era el propósito. Jung escribió, el individuo siempre ha sido inconsciente de sí mismo y ha permanecido así. Pero el empático que despierta, descubre su propio valor independiente de las opiniones externas. Signo 6. Autenticidad antes que aprobación. El proceso de individuación para Jung culmina en lo que llamó self-actualización. Vivir desde tu centro auténtico, no desde las expectativas externas. Para los empáticos esto significa elegir autenticidad en vez de aprobación, incluso cuando eso cuesta relaciones. Dejas de actuar emociones que no sientes. Dejas de fingir acuerdo. Dejas de reír por compromiso para proteger la comodidad de otros. Esta autenticidad es magnética para algunos y amenazante para otros. Si te ha ocurrido que la gente te empezó a tratar diferente cuando encontraste tu voz, escribe, percibieron el cambio antes de que yo lo anunciara. El empático que despierta aprende lo que yo llamo magnetismo auténtico. Cuando dejas de intentar caerle bien a todos, te vuelves irresistible para las personas correctas. Signo 7. El sanador se vuelve hacia sí mismo. Jung descubrió que muchos sanadores son lo que él llamó sanadores heridos. Ayudan a otros para evitar sentir su propio dolor. Pero durante la individuación el empático gira su mirada hacia adentro por primera vez. Empiezas a preguntarte, ¿qué necesito yo? En lugar de ¿qué necesitan ellos? Comienzas a cuidar a tu niño interior en vez de criar emocionalmente a cada adulto a tu alrededor. Reconoces que no puedes dar desde el vacío, y que llevas años viviendo vacío. Jung escribió, el privilegio de una vida es convertirse en quien uno es. El empático que despierta se concede finalmente el permiso de descubrir quién es, separado de su papel de cuidador emocional. Signo 8. Conexión consciente. El signo final es lo que Jung llamó relación consciente. La capacidad de vincularte con otros sin perderte a ti mismo. El empático que despierta desarrolla lo que yo llamo compasión delimitada. Puede sentir con otros sin absorber sus emociones. Ama sin disolverse. Ayuda sin sacrificarse. Empiezas a atraer personas que respetan tus límites en lugar de las que se alimentan de ellos. Construyes relaciones de reciprocidad, no de desequilibrio. Si has llegado al punto donde puedes leer a la gente pero ya no necesitas su aprobación, escribe, te veo, pero no te necesito. Jung observó que la individuación conduce a conexiones más profundas. Porque ahora te relacionas como tu ser verdadero, no como tu yo performativo. La noche oscura del empático. Pero Jung nunca romantizó este proceso. Lo llamó el viaje nocturno por el mar, una etapa de desorientación y pérdida necesaria para un renacimiento. Para un empático esta fase se siente como una muerte. Y en cierto sentido, lo es.
la muerte del falso yo que existía para satisfacer a todos. Puedes perder amigos que solo amaban la versión de ti que les servía. Puedes sentir soledad mientras aprendes a estar contigo mismo por primera vez. Puedes llorar por relaciones que nunca se basaron en amor, sino en tu utilidad. Jung escribió: ningún árbol puede llegar al cielo si sus raíces no alcanzan el infierno. El empático en despertar debe descender a su propio inframundo antes de elevarse hacia su auténtico ser. El cuerpo del empático, cuando la psique habla a través de la carne. Jung fue uno de los primeros psicólogos en comprender la conexión inseparable entre mente y cuerpo. Para los empáticos, años, incluso décadas, de absorber emociones ajenas crean lo que yo llamo toxicidad energética, cansancio crónico, ansiedad, hipersensibilidad nerviosa, problemas digestivos, dolores inexplicables e incluso síntomas autoinmunes. Tu cuerpo nunca fue diseñado para procesar el dolor emocional de otros. Sin embargo, lo hiciste, una y otra vez, hasta que tu sistema nervioso comenzó a colapsar silenciosamente. Pero cuando el empático deja de complacer a todos y se vuelve consciente, algo milagroso ocurre. El cuerpo comienza a sanar. La respiración se vuelve profunda. El sueño mejora. La tensión muscular reprimida durante años empieza a liberarse. Jung entendía que la sanación psicológica y la sanación corporal no son procesos separados, sino reflejos uno del otro. Cuando dejas de ser el basurero emocional del mundo, tu cuerpo finalmente tiene permiso para descansar. La gran depuración de relaciones. Jung observó que la individuación siempre transforma las relaciones. Para un empático, este proceso puede sentirse devastador. Lo llamo la gran depuración. Porque inevitablemente, todo y todos en tu vida se reorganizan alrededor de tu nuevo nivel de conciencia. Algunas relaciones se profundizan, otras se revelan como unilaterales. Algunas se derrumban porque no estaban basadas en amor, sino en tu sacrificio constante. La verdad más dura es esta: muchas personas jamás te amaron, solo amaron cómo las hacías sentir. Jung explicó que la mayoría de los vínculos se construyen sobre contratos inconscientes. Tú das todo. Ellos te aceptan mientras lo hagas. Cuando rompes ese contrato reivindicando tu vida, algunos reaccionan con enojo, culpa, distancia o manipulación. Déjalos ir. Jung distinguía entre amor genuino y apego neurótico. Quien realmente te ama se adapta a tu crecimiento. Quien solo te usaba se alejará al no poder usar tu energía. La sensibilidad consciente. El nuevo poder del empático. Aquí está la revelación clave. Cuando un empático despierta no pierde su sensibilidad. La refina. Ya no es una herida abierta, es una antena precisa. Desarrollas lo que yo llamo sensibilidad consciente. Puedes sentir intensamente sin ser consumido. Puedes percibir verdades profundas sin quedar drenado. Ya no absorbes emociones ajenas. Las observas, las reconoces y las dejas pasar. Esta sensibilidad consciente es un superpoder. La intuición se vuelve nítida. La creatividad fluye sin interferencias ajenas. Los vínculos se vuelven más auténticos. Tu presencia se vuelve magnética porque estás completo, no vacío. Jung llamó a esto conciencia diferenciada, la capacidad de permanecer en tu centro mientras navegas el mundo. La soledad que sana. Jung observó que la individuación va acompañada de un periodo de soledad. Para el empático, esta soledad puede sentirse brutal.
Has pasado toda tu vida rodeado de personas que necesitaban tu energía. Y ahora, por primera vez, estás contigo mismo. Pero aquí está el secreto que Jung entendía profundamente. La soledad es la antesala de la libertad. Jung diferenciaba entre soledad y solitud. La soledad duele porque buscas afuera lo que no encuentras. La solitud nutre porque encuentras adentro lo que nunca habías buscado. En esta solitud, por primera vez, escuchas tu propia voz sin el ruido emocional de los demás. Descubres tus preferencias, tus deseos, tus límites, tu identidad. Te conoces a ti mismo, quizás por primera vez. El regreso al mundo. Participación consciente. La individuación, según Jung, no termina en aislamiento, termina en un retorno. Pero un retorno distinto. No vuelves como un cuidador agotado, sino como un ser consciente. Vuelves a las relaciones porque quieres, no porque debes. Das porque te nace, no porque te lo exigen. Ayudas por abundancia, no por miedo a no ser suficiente. Este regreso es lo que Jung llamó participación consciente. Ya no eres arrastrado por las necesidades ajenas. Eliges dónde poner tu energía. Eliges con quién compartir tu corazón. Eliges qué batallas son tuyas y cuáles no. El ciclo del empático. Crecer en espiral. Jung enseñó que el desarrollo psicológico no es una línea recta, es una espiral. Regresas a tus patrones, pero cada vez en un nivel superior. Habrá días en que dudes, días en que casi vuelves a complacer a todos, días en que el viejo tú quiere reaparecer. Pero cada ciclo te vuelve más fuerte, cada límite respetado refuerza tu identidad, cada no honesto te acerca más a tu verdadero yo. No es retroceso, es evolución en espiral. El código del empático consciente. Los 5 principios de Jung. Jung identificó principios esenciales para quienes logran individuación. Lo que yo llamo el código del empático consciente. Siente todo, no absorbas nada. Da desde la abundancia, nunca desde la autoexplotación. Ama sin perderte. Relación, no fusión. Ayuda cuando tu alma lo pide, no cuando la culpa te obliga. Confía en tu saber interno por encima de la presión externa. Estos principios mantienen tu soberanía psicológica en un mundo que se alimenta de los empáticos inconscientes. El matrimonio interno, la integración del empático. Jung enseñó que la maturidad psicológica requiere integrar tus opuestos internos, el principio receptivo y el principio activo, lo femenino y lo masculino, la suavidad y la fuerza. Para el empático esto significa, ya no solo recibes la emoción ajena, también afirmas la tuya. Ya no solo das, también recibes. Ya no solo sostienes, también te sostienes. A esto Jung lo llamó totalidad psicológica. El empático que despierta se vuelve completo, entero, soberano. El arsenal del empático despierto. Cuando un empático deja de vivir drenado, emergen sus dones reales. Intuición precisa, creatividad profunda, percepción psicológica avanzada, conexión auténtica, estabilidad emocional, magnetismo natural, empatía saludable, no sacrificial. Ya no eres una esponja. Eres un espejo consciente, ves, entiendes y eliges. La misión del empático consciente. Jung creía que cuando una persona se vuelve consciente, contribuye al despertar colectivo. Un empático que deja de complacer no solo transforma su vida, transforma el sistema.
Tu valentía de poner límites inspira a otros a poner los suyos. Tu decisión de cuidar de ti mismo rompe cadenas generacionales. Tu autenticidad da permiso a otros para dejar de actuar. No eres solo un individuo que sanó. Eres un nodo de conciencia que modifica el campo humano. Jung lo llamó el creador de cultura. La integración final. ¿Quién eres ahora? Cuando un empático despierta, algo irreversible ocurre. Ya no necesitas aprobación, necesitas propósito. Ya no buscas agradar, buscas verdad. Ya no te sacrificas, te sostienes. Ya no te pierdes, te encuentras. Ya no te fragmentas, te integras. Eres sensible y fuerte, suave y firme, compasivo y soberano. Eres tú, finalmente. El despertar final, del agrado al poder interno. Jung comprendió una verdad que casi nadie está preparado para escuchar. Cuando un empático despierta, su antigua identidad muere. No se trata de un pequeño ajuste, ni de una simple mejora personal. Es una muerte psíquica, un renacimiento interior tan profundo que nada vuelve a ser como antes. Y esto asusta a quienes te conocían solo en tu versión más pequeña. Porque cuando el empático deja de vivir para sostener a todos, el sistema entero alrededor de él se tambalea. Ya no pueden controlarte con culpa. Ya no pueden manipularte con silencios. Ya no pueden convencerte de que tu valor depende de su aprobación. Tu claridad se vuelve peligrosa para las dinámicas inconscientes que antes te atrapaban. Pero para ti esta claridad es libertad. La autoridad interna, el nacimiento del yo verdadero. Jung llamó a este estado la emergencia del sí mismo, la autoridad interna que reemplaza las voces externas que antes guiaban tu vida. Cuando esto ocurre, algo cambia en tu energía. Tu postura se vuelve firme, tu voz se vuelve serena, tu mirada se vuelve directa, tu presencia se vuelve evidente. No necesitas gritar, no necesitas demostrar nada, no necesitas convencer a nadie. Tu autenticidad habla por ti, tu integridad vibra en ti, tu centro se vuelve inquebrantable. Y los demás lo sienten. Algunos se acercarán porque reconocerán en ti lo que buscan para ellos mismos. Otros se alejarán porque tu claridad les muestra su propia sombra. Ambas reacciones son bendiciones. La paradoja del empático soberano. Cuando un empático despierta ocurre una paradoja profunda. Se vuelve más compasivo pero menos disponible. Más amoroso pero menos complaciente. Más entregado, pero desde elección, no desde herida. Más conectado pero sin perderse. Este equilibrio es lo que Jung llamaba la unión de los opuestos. Un estado psicológico en el que ya no te mueves desde el miedo o la culpa, sino desde la conciencia. El empático soberano no rechaza su sensibilidad, la gobierna, la dirige, la honra. Y por eso su sensibilidad se vuelve poder. El impacto en el mundo. Cuando un empático se libera. Jung creía que la transformación individual era el primer paso para la transformación colectiva. Cuando un empático despierta, se convierte en un agente silencioso de reordenamiento psicológico. Sin hacer ruido, sin discursos, sin confrontaciones, tu sola existencia desestabiliza la inconsciencia. Tu presencia expone manipulaciones. Tu claridad rompe dinámicas tóxicas. Tu autenticidad invita a otros a sincerarse. Tu fuerza interior desarma a quien se alimentaba de tu debilidad. Tú no atacas, tú no destruyes, tú no humillas.
Solo existes como alguien consciente, y eso basta. Porque la conciencia cuando es real no necesita imponerse, solo brilla. Y al brillar, muestra las sombras que otros ya no pueden ignorar. El último paso, la reclamación de tu nombre interior. Jung enseñó que el viaje de la individuación culmina cuando el ser humano reclama su propio nombre interno. Es decir, cuando ya no eres una versión fabricada para agradar, para sobrevivir o para encajar. Eres tú sin aditivos, tú sin máscaras, tú sin permiso ajeno, tú sin miedo a decepcionar, tú sin la carga del mundo sobre tus hombros. Tú completo, tú íntegro, tú consciente. Este es el punto en el que la vida cambia de raíz. Dejas de volver al pasado para reparar lo irreparable. Dejas de perseguir el futuro para ser suficiente. Dejas de operar desde heridas que ya no son tuyas. Caminas como quien recuerda su valor innato. Te expresas como quien sabe que merece existir. Amas como quien ya no mendiga amor. Eliges como quien es dueño de su destino. Este es el yo que siempre estuvo ahí, esperando a que dejaras de sobrevivir para comenzar a ser. El cierre. La última palabra que Jung habría usado contigo. Jung habría mirado a un empático que atravesó esta transformación y habría dicho una sola palabra. Soberano. Porque ya no eres arrastrado por la culpa, por el miedo, por el condicionamiento, ni por las narrativas ajenas. Tu vida ya no es una reacción, es una creación. Ya no eres un reflejo del mundo. Eres un centro desde el cual irradias. Ya no eres un niño emocional tratando de ser amado. Eres un adulto consciente capaz de sostenerse. Y ya no eres un empático que se disuelve en otros. Eres un empático consciente que se encuentra a sí mismo. Si quelque chose dans ce message a résonné en toi, prends un moment pour respirer et laisser la conscience poursuivre naturellement son mouvement vers l'intérieur. Jung disait que ce qui devient conscient cesse de nous gouverner en silence. C'est pourquoi tu peux partager cette réflexion avec ceux qui cherchent encore sans savoir ce qu'ils cherchent. Abonne-toi pour ne pas perdre le fil lorsque viendra la prochaine plongée dans l'ombre. Laisse ton like. Il aide ces mots à atteindre ceux qui en ont besoin bien avant de comprendre pourquoi. Et si quelque chose s'est éveillé en toi, écris-le plus bas. Chaque commentaire devient une étincelle. Un esprit qui se souvient en aidant un autre à se souvenir. Nous continuerons d'avancer ensemble, au-delà de l'ombre.